Bien, pues buenas tardes. Yo me presento, soy el ingeniero Óscar Espinosa de los Monteros, profesor de matemáticas de la Escuela Preparatoria Plata, ubicada en Pachuca, Hidalgo. Vamos a desarrollar la actividad que nos pidieron. En este caso, vamos a iniciar con las orientaciones pedagógicas del área del conocimiento. En este caso, como doy hoy la materia de matemáticas, pues está ubicada en el área del conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Dentro de la información que nos enviaron y ubicando los elementos clave que a mi consideración son importantes, lo primero es la definición de orientación pedagógica. Dice que este documento presenta orientaciones para que abordemos las provisiones de aprendizaje del área del conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología, haciendo énfasis que no son únicos ni exclusivos del recurso, pero son una guía para alcanzar el aprendizaje y la trayectoria. Con esto aquí, lo que yo considero es que nos van a dar una guía para poder desarrollar nosotros esas progresiones, ¿sí? Y poner lo que está de acuerdo a nuestra preparatoria. Entonces, es muy importante esa orientación pedagógica. También dentro de la educación científica se dice que se centra en tres grandes dimensiones, ¿no? Muy importantes son las prácticas científicas que tenemos que desarrollar con los alumnos para las aplicaciones de las matemáticas, algunas aplicaciones de ingeniería y la otra cosa importante también, los conceptos transversales con otras materias como puede ser física, como puede ser química, ¿sí? En donde está relacionada la ciencia y la ingeniería. Y obviamente a través de una aplicación común en todos los campos y los conceptos centrales de las áreas disciplinares, es decir, cuál es la función principal. Estos conceptos centrales buscan que los y las estudiantes desarrollen su habilidad de evaluar y seleccionar fuentes confiables de información científica. Es decir, que les tenemos que mostrar en dónde pueden obtener información, como se dice, confiable sobre los temas que estamos viendo. Y también volverse usuarios de un conocimiento científico en donde ellos mismos ya piensen en desarrollar ese conocimiento científico, una metodología científica de lo que se está viendo y sobre todo de aspectos reales que ellos viven. Dentro de esto, a mi consideración, en esta nueva escuela mexicana, prácticas científicas viene siendo algo que tenemos que llevar a cabo en donde, pues a través de un modelo pedagógico identificado como la 5E, que es lo que me llamó la atención, en donde nos va a permitir hacer la planeación de secuencias estructuradas de aprendizaje y un enfoque de enseñanza activa y basado en la indagación. Estas 5E se explican a continuación. La primera es enganchar. Muy importante es que nosotros captemos la atención del alumno desde el inicio, en donde lo que les enseñemos, pues vean una aplicación real dentro de su entorno, ¿no? Ya sea inclusive en su casa o en su comunidad. Entonces, el primer elemento de este modelo pedagógico para mí muy importante es enganchar esa atención, ¿sí? Para que vean la importancia que tiene. La otra es, una vez enganchados, dice, es explorar. Que los estudiantes participen en actividades que les ayuden a formular explicaciones, investigar fenómenos y discutir ideas y desarrollar habilidades. Ya no solamente vamos a hacer nosotros como un monólogo, en donde nosotros como docentes solamente damos el tema, ¿no? Damos las fórmulas, damos resolver algún proceso algebraico, sino que aquí lo importante es que ellos ya den un paso más hacia, inclusive como dice aquí, discutir, ¿no? En base a lo que han investigado. Entonces, esa parte me parece muy importante en donde ya tengamos, pues, ese conocimiento y ya podamos
pues, discutir. La otra cosa, una vez que ellos ya tienen la información, es explicar. Esos estudiantes, una vez que tienen la información, ya vieron, pues ya tienen la capacidad para exponer sus ideas sobre eso que están observando. La siguiente es elaborar. Ya con las anteriores, pues hay que promover esas experiencias, ese aprendizaje que tuvieron y que se van enriqueciendo con conceptos y habilidades, ¿no? Desarrolladas en las fases anteriores. Entonces, esto para mí es muy importante porque, repito, no solamente es ya dar nosotros la materia, sino que ellos ya tienen que dar ese paso adelante sobre alguna situación real. Y la última etapa es evaluar, que como dice aquí, esta etapa está presente a lo largo de estas anteriores, en donde desde enganchar, pues nosotros vamos a ir evaluando si están llevando a cabo las cosas y con un diagnóstico que hagamos, pues vamos revisando si se van cumpliendo las etapas. Entonces, con esto yo creo que podemos mejorar nuestro proceso de aprendizaje con las y los estudiantes. Bien, estas orientaciones didácticas que nos están proponiendo, pues como ya lo hemos dicho, tiene el propósito que a nosotros, ¿sí?, identifiquemos esos elementos básicos y estas orientaciones pues contienen propuestas, sugerencias y sobre los conceptos centrales y transversales, las progresiones y las metas de aprendizaje. Entonces, en el documento, pues viendo ya a detalle, nos dan estas orientaciones con información muy relevante. Dice también que estas orientaciones didácticas plantean estrategias muy activas para la comunidad estudiantil y son el centro del proceso de aprendizaje. Y que en base a la indagación, investigación y descubrimiento de conocimientos y de experiencias constructivistas, pues creemos que vamos a formar alumnos más analíticos, más críticos y más reflexivos. Entonces, me parece muy importante esas orientaciones didácticas. El momento de identificar la progresión y los componentes, pues muy importante. El momento 2, diseñar un plan de clase. En base a todo lo que hemos visto. El momento 3, diseñar una evaluación y considerar el proceso de retroalimentación. Y esta retroalimentación, pues nos dice la Nueva Escuela Mexicana a través del marco curricular, ¿sí?, que va más allá de corregir e identificar errores, que es lo que se hacía anteriormente, sino por el contrario, es una cultura de reflexión en donde hagamos ver al estudiante, ¿sí?, su error con fines prácticos. Entonces, para mí muy importante esto. Bien, pasando ahora al tema de orientaciones pedagógicas del recurso sociocognitivo. Aquí está muy claro que yo como profesor de matemáticas tengo que desarrollar el pensamiento matemático. Elementos clave, pues orientaciones pedagógicas también nos aportan esas orientaciones sobre las progresiones que vamos a desarrollar, ¿sí?, el pensamiento matemático y también, pues bueno, tenemos que apoyarnos en este documento y aportar algo más para que el aprendizaje de los alumnos sea mejor. Este pensamiento matemático es una cuestión que tenemos que desarrollar mucho más ahora con los estudiantes, ¿sí? Que no solamente, como si se repitan una fórmula, sino que se analicen de dónde sale y cómo se aplica, como dice aquí, ya no repetir mecánicamente, sino que la enseñanza del pensamiento matemático sea de utilidad en una forma integral de los estudiantes, es decir, que pueda aplicarse en otras áreas, lo que veo yo en matemáticas, pues se puede aplicar muy bien en física, ¿no? Esta se sigue haciendo énfasis en el pensamiento matemático, en los contenidos disciplinares y desarrollar esas habilidades ahora sí que en el estudiante. También se sugiere una progresión que debe de contener objetivo, desarrollo, y los momentos, pues es significar bien esa progresión que nosotros vamos a desarrollar, comprender sus componentes
Diseñar un plan de clase muy importante con los nuevos lineamientos y la meta de aprendizaje, o sea, a dónde queremos llegar con esta progresión. Y finalmente, pues hacer una evaluación y considerar la retroalimentación con los alumnos. Esta retroalimentación pues debe de no solamente dar una calificación, sino que dar información al alumno, sugerirle las mejoras, ¿sí? Una retroalimentación más allá en vez de corregir, ¿sí? En donde se genera una cultura de aprendizaje a través de la retroalimentación. Una de las características importantes para mí es la motivación, es que decir al alumno sobre lo que ha aprendido y motivarlo a que siga en esa situación. Favorece la reflexión en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es básico en esta nueva escuela mexicana. Bien, pues para mí esos son los aspectos más relevantes de lo que es áreas de conocimiento y lo que son los recursos sociocognitivos. Ahora, otra de las actividades que nos pedían en esta es dar alguna experiencia de aplicación de un recurso sociocognitivo. Pues ahorita lo que yo puedo comentar es de que en la práctica de lo que yo hago, por ejemplo, en lo que es la enseñanza de ángulos, de figuras, lo que trato yo de hacer es que el alumno aplique estos, por ejemplo, en cuestiones de su casa, la forma de su casa, eh, también cálculo de áreas, por ejemplo, de donde viven, en el terreno donde viven, ¿sí? Aplicaciones en ángulos, por ejemplo, en puentes colgantes, aquí en Pachuca. Entonces, eso es lo que he tratado yo de hacer para que los alumnos pues apliquen lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de geometría analítica. Entonces, pues es todo lo que puedo yo exponerles de acuerdo a la actividad que nos solicitan. Agradezco mucho su atención y espero cumplir sus expectativas. Pues eso será todo de mi parte y gracias y hasta luego.